Dios les bendiga a todos. Es un honor para mí poder estar aquí con ustedes en esta tarde y le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, nuestros amigos, a nuestros invitados. De verdad que nos alegra mucho tenerlos aquí en medio nuestro. Sabemos que el Señor nos está salvando en este espacio y le damos gracias al Señor por eso. Yo recordaba lo que nos han enseñado en este tiempo y tengo muy presente aquella similitud cuando nos hablaban de la oportunidad, en donde nos la mostraban como aquella mujer con el cabello todo de frente y detrás pues era calva. Entonces yo decía, este espacio de la existencia es la oportunidad que el Señor nos está dando para ver la vida de la manera en la que no la habíamos visto antes. Y pues la pregunta es, ¿vamos a aprovechar esta oportunidad o la vamos a dejar pasar? Aprendamos a servir y podemos encontrar y descubrir cosas grandiosas que antes no habíamos visto en nosotros. Les invito entonces a que estemos en pie y vamos a hacer nuestra lectura. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel, capítulo 1. Y pues yo la voy a ir haciendo y ustedes la van siguiendo. Vamos a prestarle atención a esta historia que es muy llamativa. Dice Daniel 1. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel puso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea nuestros rostros más pálidos que los de los otros muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des a comer legumbres y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres.
A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Amén. Esos muchachos son de ejemplo, ¿no? Y que nosotros seamos hábiles y capaces de tomar posiciones radicales en nuestra vida y no contaminarnos, eso es grandioso y es pues nuestro objetivo en todo esto. Les invito a que oremos, que el Señor nos guíe en este espacio y seamos capaces de entender y asimilar su palabra. Padre, muchas gracias. Te damos en esta tarde porque estamos vivos, Señor, porque estamos vivos y podemos entender que tú nos das la oportunidad de vivir como un chance más para hacer las cosas mejor. Gracias porque en medio de las circunstancias tú siempre has estado presente. Tú siempre, Señor, has mostrado tu amor y tu bondad para nosotros. Hoy, Señor, muchos se han quedado, no estamos los que iniciamos, pero Señor, sabemos que confiamos en tu buena voluntad y lo mejor siempre está por venir. Ayúdanos a entender lo que es de verdad vivir sirviendo, Señor. Que nuestra vida sea un olor fragante delante de ti y guíanos en esta tarde, oriéntanos que nuestra mente y nuestro cuerpo todo esté dispuesto en este lugar para poder asimilar tu palabra y tomarla como propia, Señor, y que sea vida en nosotros. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les invito a que tomen asiento y vamos a cantar. Allí donde estamos podemos subirle todo el volumen a nuestro televisor y que nuestros vecinos nos escuchen. Yo sé que es Salvador. Esto es Salvador. Dios les bendiga. Tu inmensidad el hombre no podrá contar ni concebir la gran verdad que Dios al mundo pudo amar. Al primer par de su hogar echados compadeció y les vistió, les perdonó y un redentor prometió. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel. Nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Amor de Dios brotando
edades durará, inagotable raudal. Y cuando el tiempo pase ya, con cada reino mundanal, y cada trono caerá, con cada trampa y plan carnal. El gran amor del Creador por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan en la mente, y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre, siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos,
paso aún es firme a tu lado. Nuestros ojos aún te miran caminando. Casi, casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si nos hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí desde el día en que yo te conocí, de tus aguas bebí, para ser una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí desde el día en que yo te conocí, de tus aguas bebí, para ser una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro,
mi rostro brilla. Cosas que me has dado, mi corazón te alaba, henchido de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar, Dios mío, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste la esperanza, y desde ese momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento hoy sirvo a mi Señor. Las veces que la prueba ha llegado a mi camino, en vez de ser derrota, han sido bendición, pues ni por un instante tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga a tu servicio, que dentro de mi alma presente siempre estén tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlo has tenido para mí. Agradecimiento
Muchas son las cosas que el Señor me ha dado y en agradecimiento hoy sirvo a mi Señor. Qué canción tan especial la que acabamos de cantar, y ojalá esa sea la experiencia suya, esa sea mi experiencia, una experiencia de verdadero agradecimiento, de gratitud, porque definitivamente son muchas las cosas, y podríamos decir son todas las cosas las que se expresan en nosotros, las que Dios nos ha dado. Qué especial tener canciones como estas que expresan verdades tan especiales. Entonces, vamos ahora con nuestras palabras a decirle al Señor eso, pero desde ya su experiencia muy particular. Vamos a darle gracias a Él, agradezcámosle esta oportunidad que tenemos y agradezcámosle esa palabra que nos va a dar, que sabemos que la necesitamos y que sabemos que si estamos dispuestos y en la actitud de escucha válida, Dios nos va a decir cosas muy especiales que van a darle sentido a nuestra vida. Entonces oremos todos juntos. Bendito Dios y Padre bueno, muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, por toda situación. Gracias por cada cosa. Gracias por cada persona. Gracias por este día. Y especialmente en este instante, todos como tu pueblo te queremos agradecer por la palabra que tienes preparada para nosotros. Gracias, Señor, y en este momento te pido que tú dirijas mi mente, que tú dirijas mis labios, Señor, que todo cuanto se pueda expresar sea de acuerdo a tu voluntad, porque eres tú, oh Dios, quien tiene las razones, porque eres tú, Señor, quien nos conoce. Y es un descanso enorme poder estar dirigida por ti, Señor, y que seas tú quien te expreses en esta tarde. Señor, muchas gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Sí, les recuerdo, estuvimos viendo en las últimas reuniones donde se desarrolló el tema, las particularidades del servicio cristiano. ¿Sí? Entonces vimos una que era que el servicio cristiano depende de la relación de la persona que sirve con Dios. ¿Sí? Vimos también que el servicio cristiano coexiste con otros sistemas, ¿sí? Que aunque es totalmente diferente, tiene que expresarse coexistiendo con esos otros sistemas. Y hace 8 días veíamos que el servicio cristiano se sustenta de la gracia de Dios. Bien, y hoy vamos a estar hablando alrededor de esta idea. Vamos a estar hablando acerca del efecto que tiene la naturaleza física en el servicio. ¿Sí? Nuestra naturaleza física, nuestra biología tiene un efecto en nuestro servicio, y eso es algo muy interesante y es algo que muchas veces no se entiende muy bien porque hay como 2 polos, como 2 extremos entre los que a veces tendemos a movernos. Entonces, por un lado, esa idea de lo condicionante del mundo físico, descartando la trascendencia, ¿sí? Una idea donde lo último y donde lo definitivo es lo físico, son las condiciones biológicas que nos condicionan, que nos limitan. Pero está el otro extremo, ¿sí? Porque hemos entendido bien que no es así y que el ser humano puede trascender, pero entonces a veces nos vamos al otro extremo. Y es esa idea como tan etérea de la espiritualidad, una idea como si lo espiritual fuera algo totalmente ajeno y desprendido de la condición física. Y entonces hoy vamos a ver en la enseñanza que tenemos hoy, gracias a Dios, cómo es que podemos entender ese efecto, ese impacto que tiene nuestra naturaleza biológica en nuestro servicio. Y vamos a estar desarrollando entonces 2 ideas para entender esto. La primera idea es la siguiente: todo nuestro ser, y esto es un absoluto, todo nuestro ser, absolutamente todo nuestro ser, es dotación de Dios para el servicio. Todo nos lo ha dado Dios, todo, estamos hablando de la condición humana, de esta condición natural, esta naturaleza física que tenemos, todo, absolutamente todo, nos lo ha dado Dios para servir.
¿sí? Es decir, nosotros servimos con todo lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? ¿Sí? Entonces aquí quiero retomar la idea que les transmitía en la introducción. Nosotros tendemos como a atomizarnos y a pensar que una cosa es lo físico y otra cosa es lo espiritual, ¿sí? Entonces pensamos e interpretamos que servir mejor implica que nosotros desarrollemos unos conceptos, que nosotros tengamos ciertas prácticas piadosas y a eso está limitado la idea del servicio. Y la verdad es que nosotros servimos con todo lo que tenemos en nuestra condición. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Si hablamos dentro de nuestra naturaleza humana, nosotros lo que tenemos es este cuerpo y la vida. Esas son las condiciones que Dios nos ha dado, un cuerpo y la vida. ¿Cuál cuerpo? Esta condición biológica que se expresa de una manera muy particular, que se diferencia tal vez de otras especies, pues porque tiene sus particularidades y tiene otros alcances, pero realmente nosotros lo que tenemos para servir es esta condición biológica, ¿sí? Nuestra naturaleza, nuestra biología es la base de lo que podemos entregar. Esto es lo básico, por aquí empezamos. Más allá de esto, nosotros no tenemos algo para entregar. Entonces nosotros tenemos, podríamos decir que esta fisionomía nuestra la tenemos para servir. Podemos decir que tenemos un temperamento con el que podemos servir, nuestro carácter, bueno, en general nuestra personalidad, todo esto hace parte de nuestra condición biológica, porque nosotros pensamos que la condición biológica es solo esto que tocamos, esto físico, y realmente toda nuestra psicología hace parte de las posibilidades que tiene nuestra biología, ¿sí? Nuestras formas de reaccionar, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras formas de relacionarnos, nuestros pensamientos. Miren lo que estamos viendo los miércoles con el pastor. Esto hace parte también de nuestra biología, que nosotros podamos pensar, que nosotros podamos elaborar unas ideas, tener esas rutas allí neuronales, que nuestro cerebro funcione de una forma. Todo eso hace parte de nuestra naturaleza humana, nuestras inclinaciones, nuestros gustos. Todo esto es lo que nosotros tenemos para servir. De base, hablando de nuestra naturaleza humana, a partir de allí es que nosotros podemos entregar y podemos servir. Y entonces esto nos debe poner de entrada frente a una gran responsabilidad. Si esto es así, y si lo que nosotros tenemos es este cuerpo, si lo que nosotros tenemos es esta vida para poder servir de entrada, quiere decir que nosotros tenemos una responsabilidad muy seria con nuestra biología, que nosotros tenemos una responsabilidad muy seria con nuestro cuerpo, ¿sí? Y nosotros tendemos, como les decía ahora, tendemos a irnos al extremo de pensar, no, si yo para poderle servir bien al Señor, entonces tengo que aprender estas cosas, tengo que pensar mejor, tengo que entender teológicamente, tengo que desarrollar unas habilidades, y por supuesto que eso es así y es parte del compromiso, pero entonces a veces descuidamos lo otro. Por ejemplo, descuidamos nuestra salud, descuidamos a veces nuestras condiciones emocionales, descuidamos muchas cosas que hacen parte de nuestra naturaleza y que son también nuestra responsabilidad, ¿sí? Tendemos, el medio religioso muchas veces tiende a obviar esas implicaciones expresadas en el cuerpo, ¿sí? Y quise tomar como base la historia de Daniel. Yo sé que es una historia muy conocida para todos, ¿sí? Daniel y sus amigos y todo lo que vivieron allí en Babilonia. Lo quise tomar como un ejemplo de esa integralidad de quien sirve, ¿sí? Quien sirve auténticamente es alguien integral, es decir, es alguien que está trabajando todas las esferas, todas las áreas de su vida. Y esto incluye nuestras condiciones físicas. Ustedes recuerdan, y vamos a tener allí abierto en el libro de Daniel, el capítulo 1,
que fueron llamados, este grupo de muchachos que tenían unas características que llamaban la atención, características físicas, características intelectuales, características culturales, por los que fueron escogidos para servir, ¿sí? Entonces miren que de entrada vemos que ellos tienen unas habilidades, que ellos tienen unas fortalezas, y eso nos lo da también la naturaleza. Nosotros tenemos muchos talentos, muchas habilidades que son naturales, que resultan de nuestra genética, que resultan de una buena estimulación, bueno, de muchos factores que hacen parte también de nuestra naturaleza humana. Y pues Daniel y sus amigos eran un grupo de muchachos bien dotados, eran un grupo de muchachos que tenían esas características que llamaban la atención para poder servir. Sí, lo que pasa es que ellos eran muy especiales porque además de esas condiciones naturales, digámoslas así, ellos eran un grupo de muchachos íntegros delante de Dios, un grupo de muchachos con temor de Dios, comprometidos con el servicio a Dios. Y entonces aquí es donde quiero que veamos, para hacer la aplicación del tema de hoy, cómo es que Daniel nos sirve como ejemplo para esto, ¿sí? Miren que Daniel deja ver un alto sentido de responsabilidad con su fe. Claro que sí, cuando a ellos les llevaron los alimentos que debían tomar para prepararse, porque ellos debían prepararse para poder luego ser llevados ante el rey, para servirle en la corte, que eran los cargos más importantes, Daniel decide no contaminarse, ¿sí? Quiero que lo veamos allí en el capítulo 1, versículo 8. Miren lo que dice. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Sí, entonces vemos a un Daniel y sus amigos comprometidos con su fe, ¿sí? Guardándose de las contaminaciones que podían tener, fieles a sus principios, a sus creencias, a sus convicciones, y esto es algo muy especial y algo fundamental para servir. Pero a veces podemos tender a pensar que entonces lo que sostuvo a Daniel y a sus amigos fue algo como por arte de magia, ¿sí? Como si hubiera podido ser posible incluso que ellos no comieran entonces nada, que ellos se descuidaran en sus condiciones físicas porque es que Dios los iba a sostener, y eso no es lo que nos muestra el texto bíblico. Lo que nos muestra el texto es un grupo de muchachos que son responsables con sus principios, que se mantienen íntegros moral, espiritualmente, pero también son responsables con su condición física. Entonces miren lo que ellos le dicen al jefe de los eunucos, le dicen en el versículo 12, dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, ¿sí? 10 días donde no nos van a dar del alimento que ustedes nos traen porque nuestros principios no nos permiten y queremos mantenernos firmes en nuestros principios, pero danos legumbres y agua, ¿sí? Entonces miren que ellos están asumiendo también una responsabilidad con sus condiciones físicas, porque no es por arte de magia que se van a mantener allí. Ellos se mantienen fieles a sus principios, pero también asumen la responsabilidad con lo que la demanda física tiene para ellos. Ellos necesitan estar sanos, ellos necesitan estar vigorosos, entonces también eligen una forma de alimentación saludable, una forma de alimentación que corresponde a la necesidad física que ellos tienen, ¿sí? Entonces miren, ¿qué pasa después en el versículo 15? Al cabo de los 10 días de haber hecho esa prueba, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Entonces no es un asunto aquí como de magia, como que yo descuido todo lo demás y Dios me sostiene. No, Dios respalda, pero en un territorio que está asumiendo responsabilidad en todas las áreas. Esa es la integralidad del que sirve.
Es alguien que, por supuesto, cuida su vida, cuida su mente, cuida sus condiciones emocionales, espirituales, pero también es consciente de la demanda que tiene como un ser biológico, ¿sí? Y entonces en una persona así, en una persona que asume esa responsabilidad en el servicio, que entiende la demanda de su naturaleza física, que entiende que eso es lo que tiene y que eso es lo que debe desarrollar, es una persona que extiende las posibilidades a todas las áreas. Entonces es una persona, claro, físicamente vigorosa, como lo vemos en el caso de Daniel y sus amigos, pero también en las otras áreas se deja ver ese desarrollo y esas posibilidades que empiezan a exaltarse. Veamos en el versículo 17, a estos 4 muchachos, Dios, la forma en la que lo expresa el escritor, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, ¿sí? Entonces eran muchachos que eran comprometidos a todo nivel. Y eso hace parte de la naturaleza nuestra, que podamos aprender. Eso es algo que la naturaleza nuestra, la naturaleza humana, tiene para nosotros, poder aprender, poder enriquecer nuestros conocimientos, poder profundizar, poder ir más allá. Eso hace parte de nosotros, Dios nos hizo así. Lo que pasa es que lamentablemente muchas veces descuidamos esa área. Entonces, lamentablemente, si no nos presionan, si no nos obligan, tendemos a acomodarnos. Entonces, la investigación es una de las áreas menos exploradas, menos desarrolladas, porque estamos en un mundo posmoderno que no nos hace ver eso como algo importante. Confórmese, 0 esfuerzo, solamente lo que a usted le guste, lo que a usted le interese, y a veces ni eso, ¿sí? Pero una persona realmente entendiendo el sentido del servicio, usa todas esas posibilidades que le da su naturaleza y la naturaleza de todos, absolutamente todos nosotros, porque somos humanos. Todos ustedes que están allí, mi propia vida, todos tenemos la posibilidad de aprender, de enriquecer nuestra mente. Todos tenemos la posibilidad de hacer de este cuerpo un territorio que le pueda servir a Dios cada día más y mejor. El lunes, cuando escuchábamos la ceremonia fúnebre en memoria pues de nuestro hermano David Esteves, estaba precisamente en esos días desarrollando la enseñanza y mucho de lo que el pastor dijo me sirvió mucho para pensar en lo práctico de esta enseñanza. Y es precisamente que el hermano David es un ejemplo claro y que lo tenemos muy cerca de alguien que sirviendo entiende la responsabilidad que tiene con su vida, con su naturaleza, con su condición física. Y por eso es que pudimos ser testigos de todo lo que el hermano Jorge nos decía. Por ejemplo, una persona que a pesar de la edad que tenía ese vigor, esa fuerza, ese aliento, ese ánimo, esa mente tan abierta para tantas cosas, para el conocimiento, para la tecnología. Y fíjense que es alguien que sabe aprovechar muy bien y sabe administrar muy bien y sabe cuidar muy bien esa condición física que es la que tiene para servir. Y qué bueno aprovechar este punto, muchachos, para recordarles una vez más, porque nos lo vienen recordando mucho. Hace 8 días la hermana Mayerly también nos lo decía nuevamente, y es la responsabilidad que tenemos hoy con nuestra salud, bueno, siempre, pero especialmente en esta época de pandemia, ¿sí? Los cristianos, como nos decía ella, debemos ser personas que claramente muestren una distinción en el cuidado que se tiene con la vida, en el cuidado que se tiene con esta condición que es tan frágil, porque nuestra biología es muy frágil, porque nuestra condición natural está muy expuesta y tenemos que ser responsables. Eso no quiere decir entonces que a un cristiano no le pueda dar el COVID, ¿sí? Que una persona que un cristiano fiel no pueda enfermarse, claro que sí. Pero con toda seguridad, un cristiano estará menos expuesto porque en lo que depende de él, si es una persona realmente consciente
del alcance que tiene su vida, su salud para el servicio, es una persona que entonces se va a cuidar. Es una persona que entiende que bajo su sombra, por ejemplo, si son padres, hay unos niños, hay unos nietos, hay otros que están dependiendo de él y entiende que ese es su servicio y entonces debe cuidar su vida. Es una persona que entiende que, hablando del servicio nuestro en la iglesia, tenemos que estar saludables, tenemos que estar con fuerzas para poder entregar cada día más todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, hay muchas cosas que nosotros en las que debemos prestar atención, con las que debemos estar atentos. Qué bueno, muchachos y hermanos, que empecemos a replantear nuestros hábitos, que empecemos a analizar cuáles de nuestras costumbres son costumbres lesivas para nuestra salud, ¿sí? Nuestra forma de comer, nuestra forma de pasar tiempo expuestos por ejemplo, a las pantallas, nuestro tiempo dedicado al ejercicio físico. Muchas cosas, nuestra forma de dormir, sea en exceso o sea a veces en déficit por ciertas condiciones. Qué bueno poder prestar atención a todas esas condiciones, todas esas posibilidades que afectan nuestra naturaleza. Y más allá de este cuerpo no tenemos más. Dios no nos va a dar otro cuerpo para poder terminar la tarea que tenemos. Dios no nos dice, bueno, ya que desgastaste tu cuerpo porque no lo cuidaste, te voy a dar otro. No, de hecho suena absurdo dar el ejemplo, pero es que a veces pareciera que esa fuera nuestra pretensión. Este es el cuerpo que Dios nos ha dado, estas son las posibilidades naturales que Dios nos ha dado, que de hecho son la entrada. Ya vamos a ver en el segundo punto lo que viene, que es mucho más grande, pero de entrada esto es lo que tenemos. ¿Qué tanto lo cuidamos? ¿Qué tanto tenemos ese sentido de responsabilidad con esto que nosotros somos? ¿Sí? La segunda idea dice así: los dones del Espíritu se expresan ligados a las características de nuestra biología. Y entonces, la primera idea para recordarles es que todo nuestro ser es dotación de Dios para el servicio, todo lo que somos, y lo que somos es también este cuerpo, ¿sí? No estamos diciendo somos cuerpo, somos mente, no, yo soy cuerpo, yo soy mente, esto es lo que soy porque soy una integralidad. Pero resulta que esta naturaleza, y eso sí lo sabemos y nos hemos dado cuenta, es una naturaleza débil. Esta naturaleza es una naturaleza limitada, ¿sí? Es una naturaleza corruptible, es una naturaleza que se desgasta, es una naturaleza frágil, es una naturaleza que necesita ser perfeccionada. Y entonces para eso Dios nos da sus dones, y ese es el objetivo de los dones que Dios nos da. Los dones del Espíritu, los dones espirituales son esos recursos que Dios le entrega a esa persona, que asumiendo esa responsabilidad, ese sentido de entrega, de servicio, porque entiende que para eso está aquí. Entonces esa persona empieza a desarrollar esos dones que Dios le entrega. Dios nos los entrega a todos, pero nos los entrega para la iglesia, nos los entrega para el servicio, nos los entrega para poder perfeccionar, para poder fortalecer esas áreas tan limitadas de esa naturaleza nuestra, para poder servir mejor, para poder entregar mejor, para poder ser más eficientes, para poder sacar adelante la obra que Dios quiere hacer. Pero fíjense que lo especial de esta idea es, Dios no deposita esos dones en algo como etéreo, en algo como celestial. Dios deposita esos dones al lado de las condiciones biológicas nuestras. Esos dones que Dios nos entrega se apoyan en nuestra naturaleza humana, ¿sí? Y entonces eso quiere decir varias cosas, hay varias ideas que vamos a ver de allí. Lo primero, quiere decir que Dios valora mucho nuestra particularidad. Eso es algo extraordinario. Eso quiere decir que cuando Dios nos quiere hacer de nuevo, no es que quiera aplastar nuestra naturaleza, la deseche y necesite hacer algo diferente, no, porque Dios
tiene en cuenta esa naturaleza que tenemos. En las manos de Dios, eso que nosotros somos, eso que nos dio este cuerpo, estas condiciones biológicas, emocionales, psicológicas, esta condición natural, Dios la diseñó para que se pudiera expresarlo de Él. Esto le es útil a Dios. Y entonces, valdría la pena uno preguntarse, ¿cómo valoramos nosotros este cuerpo que Dios nos ha dado? Porque Dios lo valora. Y Dios lo ve como algo grande, Dios lo ve como algo importante, Dios lo ve como algo útil. Dios ve ese cuerpo nuestro, estas condiciones, esta naturaleza, como algo que le sirve para sacar adelante su obra. El problema es que a veces nosotros somos los que vemos como que esto no sirve. Y pensemos cuántas veces, y esto que voy a decir, yo creo que todos lo hemos vivido alguna vez, y especialmente en la adolescencia se vive mucho. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido supremamente inconformes con este cuerpo, con estas posibilidades nuestras físicas? No me gusta, es que no me gusta mi cuerpo, es que no me gusta mi cara, es que no me gusta mi estatura, es que no me gusta mi contextura, es que no me gusta el color de mi piel, es que no me gusta mi cabello. Y resulta que Dios, cuando mira nuestra condición natural, dice, está bien, es apta, es buena, es inmensa y suficientemente buena para que en mis manos, si se deja perfeccionar, si se deja canalizar, si se deja moldear, si se deja utilizar, sea un instrumento muy, pero muy útil. Pensemos qué tanto nosotros valoramos esta condición que tenemos. Estoy hablando de esta naturaleza física. ¿Qué tanto la podemos valorar como Dios la valora? Dios la valora y a Dios le parece algo muy bueno. Lamentablemente nosotros hemos caído en la trampa y muchas veces y casi siempre muy afectados por lo que dice la cultura, porque la cultura sí dice, no sirve, el cuerpo debería ser así, serías más interesante si fueras de esta manera. Y de tantas formas nos vamos anulando. Y no entendemos que aquí está todo para servirle a Dios y que es algo extraordinario y que es algo muy valioso en manos de Dios. Otra idea es que Dios valora y tiene en cuenta entonces nuestros talentos. Nosotros tenemos talentos, como les decía, tenemos talentos naturales, claro que sí, todos. Todo ser humano tiene unos talentos, tiene unas disposiciones, tiene unas habilidades, unas facilidades. Sí, eso nos lo da la naturaleza. Nosotros nacemos y tenemos ese potencial y podemos, muchos son genios, muchas personas son brillantes en algún área del conocimiento o en alguna habilidad y muchas veces es una cosa innata, sí, nacen así, la genética les facilitó desarrollar esas habilidades o como les decía, esa influencia, esa estimulación que recibieron del ambiente, que también hace parte de la naturaleza humana. Todo esto hace parte de lo que se puede expresar dentro de la naturaleza humana. Pues tenemos esas posibilidades todos, pero resulta que los dones espirituales lo que hacen es potencializar esos talentos, hacerlos mucho más eficientes, hacerlo mucho más eficaces. Y esto es algo que es incomparable. Que podríamos decir, pero yo veo mucha gente que tiene muchas habilidades, hay gente muy buena, hay gente que hace cosas extraordinarias y no cree en Dios. Entonces uno no tiene que creer en Dios y esforzarse por tener una vida espiritual intachable, cuando la gente es muy buena y hace cosas muy buenas y sabe muchas cosas sin necesariamente tener a Dios. Sí, y eso no nos sorprende, no nos escandaliza porque, como les decía, así somos, esa es nuestra naturaleza humana. Pero no me alcanzo a imaginar esas personas tan brillantes que usted conoce, tan hábiles, con tantos talentos,
que lamentablemente no los ponen al servicio de Dios, ¿cómo sería el alcance de esas habilidades? ¿Cómo sería el alcance de esos talentos si los pusieran al servicio de Dios? Si entendieran que todas esas habilidades, sí, aunque como les decía, muchas de esas habilidades son naturales, es Dios quien nos las ha dado. Cantábamos hoy una canción muy especial. Mis talentos, mis dones preciosos, esos dones, esas habilidades, esas posibilidades tan hermosas que me ha dado para hacer las cosas bien, me las has dado tú. Y entonces cuando esas posibilidades nuestras humanas se acompañan de esos dones que Dios entrega, esos recursos que Dios le entrega al que se pone al servicio, al que está dispuesto, el que dice, estas habilidades yo las tengo, pero es para entregárselas a Dios en todo lo que hagamos, en el estudio, en el trabajo, en el hogar, en nuestra intimidad, en cualquier área de nuestra vida donde podamos funcionar, donde podamos hacer algo, cuando alguien se dispone a servir. Siempre Dios le va a entregar recursos para que pueda hacerlo mucho mejor y de una manera tan especial que le sirve para solucionar las necesidades a muchas personas. ¿Cuántos talentos habrán allí dormidos, muchachos? A veces incluso esos talentos naturales no se han despertado y están allí como posibilidad, pero a veces precisamente por no tener esa sensibilidad para servir, para ver la necesidad del otro, esos talentos están allí, quietos, dormidos, estancados. Puede que usted sí los haya descubierto y usted tenga idea, ay, yo soy bueno en esto, me va muy bien en aquello, pues qué especial poderle decir como cantábamos hoy, Señor, estos talentos que tengo, estas habilidades que tengo, tú me las has dado y ahora yo te las entrego a ti. Y con esto es que el mundo va a poder ver tu gloria en mi rostro brillar. Cuando yo puedo servir, cuando yo me convierto en ese canal para que tú te expreses, es que otros te van a poder ver. Y entonces lo que Dios tiene para entregarnos es sobreabundante. Es mucho, el don es algo que no nos alcanzamos a imaginar, todo lo que tiene para entregar en una persona que se dispone a servir. Y fíjense, es a partir de esas condiciones naturales, condiciones nuestras, pero que se potencializan y se vuelven una bendición enorme cuando nos ponemos al servicio de Dios. Eso fue lo que le pasó a Daniel. Miren que en el versículo 20 dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, cuando ya estaban ante el rey, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Habían magos, astrólogos, había gente capaz, gente competente, claro, con sus talentos, con sus habilidades, pero es que cuando alguien es usado por Dios, cuando alguien se dispone al servicio de Dios, esos talentos y esas habilidades sobrepasan cualquier posibilidad humana. Y es donde aparece lo sobrenatural. Pero es a partir y a través de esta condición nuestra. Otro ejemplo muy especial que tenemos es el apóstol Pablo, ¿sí? Que quería tocarlo como un ejemplo práctico de esto. El apóstol Pablo era alguien muy dotado de habilidades, era una persona culta, era una persona con talentos, era una persona con la capacidad de expresarse, de relacionarse, de hablarle a muchos, de convencer. De hecho, por eso llegó a ser alguien líder, alguien con una importancia, un prestigio en su medio. Pero tenía muchos talentos y habilidades que él, de muy buena fe, creía estar con ellas sirviéndole a Dios. Resultó, cuando ya entra en razón, cuando llega la conciencia, cuando tiene ese encuentro con Jesús, él tiene que reconocer que todos esos talentos, todas esas habilidades, todas esas posibilidades que estaban en él, las estaba usando mal. Miremos en la primera carta a los Corintios,
el capítulo 15. Dice, versículos 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Sí, él llegó mucho después. Y no solamente llegó mucho después, sino que, miren lo que dice, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Él era el que los perseguía, el que los hacía sufrir, todos esos talentos, todas esas habilidades muy eficaces, muy eficientes, pero en el territorio equivocado. Pero entonces miren lo que dice él ahora. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ese mismo hombre, miren qué pasa con esos talentos, esas capacidades, cuando se ubica en el territorio válido y cuando puede convertirse en ese siervo de Dios tan especial. El alcance de esos talentos, el alcance de esas posibilidades fue inmensa porque Dios pudo depositar en él sus dones, pudo depositar en él sus recursos, esos recursos especiales, esos recursos espirituales que potenciaron todas esas condiciones y esas posibilidades naturales en Pablo, pero que se alcanzaron a convertir en una posibilidad sobrenatural que miren cómo hasta el día de hoy nos ha impactado la vida de ese hombre. Claro que marca una diferencia enorme. Claro que hay unas posibilidades inmensas en aquella persona que pone al servicio de Dios esa condición natural, esas posibilidades que como seres humanos podemos tener. Nos ayuda, esta es otra idea, nos ayuda ese recurso de los dones espirituales, nos ayuda a dar un uso adecuado a nuestro carácter. Hasta en eso termina afectándonos, es lo que hemos venido viendo los miércoles. Cómo se generan nuevas rutas en nuestro cerebro, porque nuestro carácter, nuestro genio, como lo decimos, nuestro estado de ánimo, nuestra forma de reaccionar, tiene mucho que ver con condiciones neuroquímicas nuestras, tiene que ver con aprendizajes, tiene que ver con una cantidad de cosas que se entrelazan y que hacen parte de nuestra naturaleza. La crianza interviene, el medio sociocultural, y todo es naturaleza humana, ¿sí? Y mucho de eso está muy desviado. Entonces tenemos muchas veces problemas para relacionarnos, problemas con nuestro genio, problemas con nuestro temperamento, y que a veces lo que hacen es alejar a las personas. Pues una persona que asume con responsabilidad el servicio y entiende que esta condición natural tiene que sufrir ese perfeccionamiento, hasta en eso se transforma. Entonces el pastor nos hablaba cómo personas que de pronto han sido muy mal geniadas por la obra de Dios en su vida, las personas las empiezan a ver distintas. ¿Qué pasó con él? Está diferente. A veces hasta cambia el lenguaje corporal, cambian los gestos, cambia el rostro. Esto no es magia, esto es biología. Y es la biología que se puede modificar gracias a la obra de un poder especial en el ser humano que es el poder de Dios. Y nosotros podemos vivir esa transformación. Esta biología es susceptible a esos cambios, pero en aquellos que se disponen, y el servicio es ese territorio especial para que nosotros podamos sufrir todos esos cambios. Y hay algo muy especial que también se vuelve útil en manos de Dios, incluso nuestros errores. Y esto es algo que es tal vez de las cosas que más nos deben inspirar. Una persona que se dispone a servir, esa naturaleza es útil, sus condiciones internas son útiles, su carácter sufre una transformación, pero incluso los errores que haya podido cometer, porque es que nuestra naturaleza nos hace muy frágiles, está la ignorancia, están todos esos hierros que podemos tomar por la indisciplina, por malas decisiones, pero en una persona que se dispone a servir, incluso Dios vuelve útil esos hierros del pasado. En una persona que se compromete con el servicio, con las necesidades de los demás, Dios toma todo lo de esa persona
toda su fragilidad, toda su condición humana. Y esa condición humana incluye los yerros, incluye las caídas, incluye a veces el pecado. Y Dios toma todo ese pasado, toda esa historia de esa persona y se vuelve un instrumento útil para otros. ¿Cuántos hoy están dando aliento a que otros superen sus adicciones, superen sus errores, sus malas decisiones en el área sexual, en el área de los negocios mal asumidos, en cualquier área donde se hayan cometido errores? ¿Y cuántos que han vivido la transformación de Dios a partir del servicio se convierten precisamente en una inspiración para un cambio de vida en otros? ¿Cuánto nos inspiran los errores de otros que en manos de Dios y en el territorio del servicio se convierten en una puerta que nos abren posibilidades a vivir mejor? Uno puede decir entonces que en el servicio, muchachos, no hay nada del ser humano que se pierda, porque en quien se dispone a servir válidamente, todo, absolutamente todo, esa condición tan frágil, esta condición tan corruptible, esta naturaleza tan débil, esos errores que aparecen por esta naturaleza tan frágil y que se equivoca, todo por la obra de Dios en nosotros termina siendo útil. Y es que Dios nos hizo para eso. Dios nos dio una condición, Dios diseñó la persona humana para habitar en ella. Dios nos dio una condición que trabajándose y perfeccionándose pudiera ser un territorio en el que Él se expresara, ¿sí? Eso es lo que dice allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, un texto muy conocido. Capítulo 6, versículo 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dios nos hizo así para Él. Dios nos dio esta condición y entonces esta enseñanza nos debe servir para empezar a valorar más esto que tenemos, para empezar a cuidarlo, para empezar a administrarlo, para empezar a apreciarlo como Dios lo aprecia, para empezar a dignificarlo, pero entendiendo que todo esto que somos en nuestra naturaleza humana necesita ser perfeccionado. Y entonces cuando nos disponemos a servir, Dios nos da los recursos para vivir ese perfeccionamiento. No son nuestras fuerzas, definitivamente no las tenemos, no nos alcanzan. No son nuestras habilidades, no son nuestras ideas, es el poder de Dios actuando en nosotros. Qué bueno que entonces podamos reenfocar esa visión nuestra del servicio. Si entendemos esto, quiere decir que servimos con todo. Servimos con nuestra sonrisa, servimos con nuestro lenguaje corporal, servimos con nuestra forma de cuidarnos, nuestro cuerpo, nuestra alimentación, servimos con nuestra forma de prepararnos, servimos cuando estamos ejerciendo una profesión, cuando estamos ejerciendo un oficio, servimos absolutamente en todo el tiempo, porque esta naturaleza está hecha para servir. Yo les invito a que estén de pie. Hemos visto también que esta naturaleza no está hecha para la injusticia, que esta naturaleza no está hecha para la mentira. Y en otras ocasiones hemos visto, hemos aprendido, recuerdo mucho en las enseñanzas de salud mental hace un tiempo, que se nos hablaba cómo este cuerpo se enferma precisamente cuando no da la altura, cuando no da lugar para que Dios pueda expresarse en él, con la mentira, con la injusticia, con tantas cosas que nos hacen daño, como lo expresaba el salmista en el capítulo 32, mis huesos se envejecieron, me consumo. Yo creo que alguna vez lo hemos podido experimentar, cómo nuestras fuerzas no son las mismas, nuestro cuerpo se debilita cuando no somos ese territorio para que Dios se exprese, ¿sí?
pero también quiero y especialmente quiero que hoy nos vayamos con la idea de lo especial que puede ser esta experiencia de ser humano y esa experiencia de disfrutar lo que somos, esta naturaleza limitada, pero con tantas posibilidades en Dios. Dios no está mirando fuera de los seres humanos para el servicio. Dios está valiéndose de seres humanos limitados, frágiles, instrumentos de barro, vasijas de barro, pero que dispuestos y con la actitud válida para servir, Dios con sus recursos lo vuelve un territorio maravilloso y se convierte en la esperanza para el mundo. Vamos a decirle en esta oración para cerrar, como cantábamos, vamos a decirlo ahora con nuestras palabras. Mis talentos solo son para ti, Señor. Qué bueno que eso sea nuestro compromiso hoy. Que no sigamos haciendo alarde y sintiéndonos muy bien por todo lo que hacemos y sabemos y que nos va bien. Y a veces hasta decimos religiosamente gracias a Dios. Pero a veces en la práctica se nos olvida que realmente es gracias a Él. Y vamos a decirle en esta oración, entonces, mis talentos solo son para ti, mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Esta vida, este cuerpo no tiene sentido si tú no te expresas. Porque este cuerpo, esta naturaleza, esta mente, estas posibilidades, estas habilidades que tú me has dado, solo tienen sentido cuando pueden servir, cuando pueden alcanzar a otros, porque a través de eso es que tu gloria se puede expresar en nosotros. Vamos a decírselo ahora con nuestras palabras. Bendito Dios y Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias, Señor, por las posibilidades que tenemos en ti. Gracias, Señor, por este cuerpo que nos has dado, que es valioso, que es hermoso, que es útil, Señor, que en tus manos, oh Dios, puede convertirse en un territorio y en un instrumento útil para que tú te expreses, para que tú te manifiestes. ¿Cuántas veces, Señor, nos hemos sentido desafortunados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido tristes, inconformes? Muchas veces golpeados por la cultura, tantos complejos, tantas formas equivocadas de pensar. Pero hoy, Señor, a la luz de la palabra queremos darle altura a esa criatura que tú has hecho en nosotros, Señor. Queremos darle altura a esta condición que nos has dado, que es suficiente, que es grandiosa. Y queremos, Señor, aún perfeccionarla y darle más posibilidades en tus manos, permitiendo que tú obres, permitiendo que tus dones se expresen, permitiendo que tus recursos, Señor, nos alcancen, no para encerrarnos en ellos, porque no tiene ningún sentido, sino para poder alcanzar a otros con esta salvación tan grande, con esta verdad tan grande. Muchas gracias, Señor, por tantos que se dispusieron para que hoy nosotros seamos alcanzados por esta verdad. Y ahora cuenta con nosotros, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Y entonces qué bueno que empecemos a hacer cada vez más conciencia y más un hecho práctico de esa posibilidad de servirle a Dios con todos esos talentos que nos ha entregado. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco.
pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.